En Reynosa, un alumno muerto por una bala perdida. Ante la ola de violencia con alta pérdida de vidas humanas de personas inocentes, sectores de la sociedad y empresarios locales se mostraron indignados y demandan cambiar la estrategia de seguridad pública. El lunes, un estudiante de secundaria, Jesús Antonio, murió debido a una bala perdida que habría venido de un enfrentamiento entre sicarios y policías estatales, pero precisamente afuera de la escuela. El domingo una señora falleció al ser impactada su camioneta por otra que huía, y a los pocos minutos una patrulla chocó contra un auto, provocando muerte a una bebé. Pero lo más dramático fue lo que ocurrió con este muchacho, alumno, a punto de graduarse de secundaria, y en los brazos de su novia murió Jesús Antonio, de 14 años, cuando una bala lo impactó en la espalda durante un receso escolar. Los alumnos estaban en el patio cuando se escucharon tiros en los alrededores. Los maestros trataron de resguardarlos, pero uno de ellos quedó tirado. Pensando que se habría desmayado, ya que no había sangre, trataron de auxiliarlo y reanimarlo. Llamaron a emergencias, pero todo resultó inútil. El balazo que entró por la espalda fue fulminante. Al lugar llegó su mamá y una de sus hermanas, quienes ya solamente identificaron el cuerpo. Hubo clases en el plantel ayer, aunque la mayoría de los alumnos del turno vespertino se dieron cita en la funeraria, donde el acceso principal tenía un moño negro en señal de luto por el fallecimiento de Jesús Antonio. Es difícil vivir en una zona de guerra como ese estado. ¿Por qué la gente permanece ahí? Cuando la vida es lo más valioso a salvar, y no importa lo que pierdas, pero escapar, y sobre todo pueden alegar una visa humanitaria ya que están en la frontera. No, una sola. Entonces menos a 300,000 personas. Es difícil. Que tienen su patrimonio ahí, que tienen su trabajo, que es cuarta generación o quinta, que a lo mejor llegaron ahí con mucho esfuerzo. No, es que más bien no deberíamos de permitir esto, algo debería de suceder, el país se debería de detener. El país se debería de detener, debemos decir, ni un asesinato más y todos nos detenemos. Pero no pasa de la condena, no pasa de, ay, qué mal estuvo, qué doloroso, y a lo que sigue, al fútbol, a las elecciones. Tamaulipas ya ha vivido lo que son éxodos de diferentes partes de su estado, que se habían ido hacia Veracruz, lugar que ahora también está en una crisis tremenda. Pero es que es eso, sobre todo ahí en Tamaulipas no se ha podido controlar este tipo de enfrentamientos que se dan de forma repentina, que llegan 10 camionetas a soltarse en una balacera con otro equipo, con otro grupo, con contrincante, por el dominio de la zona, y no se ha podido. Hemos visto que hasta el gobierno ha tratado de volver a vender, en caso de unidades habitacionales, todos estos departamentos o casitas para que los vuelvan a ocupar, porque de tanta inseguridad que han tenido se quedan solos como pueblos fantasmas, y luego ven en qué manera pueden mantener otra vez, revivir esas zonas habitacionales con otras personas, porque ya los que eran los dueños originales ya no quisieron regresar, no encuentran seguridad, no pueden hacer su vida normal.
Es lo que yo señalaba. Con tal de salvar la vida, hemos visto últimamente éxodos en Europa de una manera brutal. Hemos visto el gesto amistoso de España y seguimos viendo las caravanas de indocumentados que tratan de llegar hasta Estados Unidos, de Centroamérica principalmente. Y yo pienso que dejes lo que dejes mientras salves la vida, ya tienes ganancia. Pero es que Reynosa y estos lugares tienen una población superior al 500,000 de habitantes, no se pueden ir a ningún lado. No hay un lugar donde puedan irse. ¿Por qué? Porque además afecta a donde llegue. uno de cada 10,000 habitantes. Entonces no es un riesgo que uno considere como lo es que caiga una bomba y destruya una manzana, como si sucede en Siria. Pero eso de ver que eso es muy aislado, que la cantidad de fallecimientos es muy limitada respecto a la enorme población, es también pues injusto, porque es la autoridad la que debe poner orden y proteger la vida de los habitantes y garantizarles para lo que fueron electos. Así es, eso sí. Porque además el salir de su lugar de origen, como está sucediendo en algunos lugares de Asia y de África que van a Europa, la vida ahí no es fácil, siguen siendo personas que no tienen nada, aunque les den de comer unos días. Hablando de los casos que no son el del barco que acaba de recibir España, hablando de los otros casos, están en una situación difícil, y los que han salido de lugares como San Fernando, como Bellavista o algo así se llamaba, finalmente regresaron, porque no les quedaba de otra. Lo mismo sucedió en Ciudad Juárez. Finalmente tuvieron que regresar porque nadie los recibe, nadie les da ni trabajo, ni casa, ni se quedan unos cuantos días y va para atrás.